Retomando, queridos hermanos, la predicación que estaba trayendo conforme al poder de la palabra de Dios, al misterio revelado a nosotros los espirituales por el Espíritu Santo, aquello que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros y nos ha acomodado en el Espíritu, para que nosotros podamos hablar conforme a la mente de Jesucristo, que es la palabra de Dios revelada en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos la mente de Jesucristo, tenemos la palabra directa que Jesucristo nuestro Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos hablar por Él, y de esta manera esa palabra que Él pone en nuestro espíritu tenga poder para hacer milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, y que la gente se conviertan de sus malos caminos y sean liberados, los demonios huyan, las enfermedades salgan. Pero no había descendido el Espíritu Santo en ese momento cuando Felipe estaba predicando esta palabra, sino que, queridos hermanos, fueron Pedro y Juan, y dice que vieron ellos que no había descendido el Espíritu Santo. Entonces trajeron a todos los hermanos que habían creído, habían sido sanados por medio de la predicación de la palabra de Felipe. Entonces dice que Pedro y Juan imponían las manos sobre los hermanos y descendía el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas y profetizaban por el poder que Jesucristo les había dado a estos discípulos, Pedro, Juan y los 12 apóstoles. Entonces ellos tenían el poder, como también lo tenía Pablo, de poner las manos sobre aquellos hermanos que habían creído y que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos y fueran bautizados y recibieran los dones espirituales para que ellos pudieran andar conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Porque hoy en día, queridos hermanos, muchos andan conforme a la carne, porque no han recibido la revelación del misterio de la palabra de Dios, sino que la palabra que ellos han recibido es una palabra transmitida de mente a mente, estudiada, queridos hermanos, en esos institutos bíblicos. No han recibido el Espíritu Santo y no han recibido la revelación del misterio de la palabra de Dios, para que cuando se hable, querido hermano, esa palabra en una congregación, en una campaña, donde quiera que se hable esa palabra en público, donde quiera que se hable esa palabra, tiene que ir con poder del Espíritu Santo, para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos por el diablo, para que los ciegos vean, los sordos escuchen, los mudos hablen, los paralíticos sean sanados, los cojos anden. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra que hoy se predica, hermano, en muchas partes del mundo y en todas las ciudades, en muchísimas congregaciones, son palabras que han sido transferidas a estos que ahora son apóstoles, que son profetas, que son pastores y pastoras, que son profetas, mujeres, hombres, que han estudiado o son las esposas de aquellos que son los que han estudiado, y también ellos son, las mujeres son pastoras o las mujeres son profetisas, conforme a cómo ellos han recibido, querido hermano, esa palabra transmitida de mente a mente, no una palabra que haya sido enviada por el Espíritu Santo y haya sido acomodada en nuestro espíritu para que nosotros, cuando hablemos, queridos hermanos, esa palabra tenga poder. Porque palabreríos hoy en día hay muchos que están predicando palabreríos o haciendo falsos milagros y falsas revelaciones y falsos bautismos del Espíritu. Hay muchos que están trayendo un espíritu engañoso y mentiroso, como Pablo le dijo a los de Corintios, en la segunda carta que Pablo escribe a los de Corintios, en el capítulo 11, versículos 4, 2, 3 y 4, claramente Pablo le dice que esos hombres que vienen con esa enseñanza, querido hermano, carnal, que es una enseñanza transmitida de mente a mente, que esos son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, que han estudiado en un seminario a fin de que ahí ellos se consagran como pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros,
ellos mediante el estudio, mediante la transmisión. Por eso Pablo le decía que él no había recibido esa clase de enseñanza, no había sido enseñado con palabras de humana sabiduría. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener la unción del Santo. El apóstol San Juan lo dice claramente en la primera epístola de San Juan, que nosotros tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, querido hermano. Nadie nos enseña las Escrituras, que las Escrituras nosotros, si nosotros tenemos el corazón abierto a Dios, humillado al Señor, esa Escritura van a ser revelada a nuestro espíritu. Ese misterio, querido hermano, va a ser revelado. Cosa que cualquier hermano que reciba esa palabra, sea cualquier hermano que no tenga esos títulos que ahora poseen la mayoría de apóstoles, de profetas, profetisas, pastoras, maestras, hay de todo hoy. Hay para buscar y hacer cualquier merengue con todas las cantidades de títulos que tienen ahora muchos que han recibido esa clase de revelación de mente a mente, estudiando en un instituto bíblico. Le dan un título, usted es pastor, usted es profeta, usted es apóstol, usted es evangelista, qué es lo que quiere ser, y acá nosotros se lo damos el título mediante un estudio bíblico que te puede llegar a durar 2 o 3 años. Y de allí salen ahora aquellos que vienen con palabras de humana sabiduría. Por eso Pablo les repitió claramente a los de Corintios, que yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y hoy las palabras que se predican en las congregaciones son persuasivas de humana sabiduría. Te persuaden a que tú hagas lo que ellos dicen que tú tienes que hacer. Todo es esquivando la cruz de Jesucristo. Ya no tienes que llevar la cruz. En cambio, Pablo dice que llevar la cruz significa persecución, pobreza, hambre, desnudez, golpes, piedradas, ser rechazado hasta por los pueblos, hasta por los propios hermanos en las congregaciones. Ese es el verdadero cristiano, el que lleva la cruz de Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora en mi carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Y en mi carne, dice Pablo, llevo las marcas de Jesucristo. O sea, los azotes que le habían sido dados, las persecuciones, lo apedrearon, y cuántas cosas habían acontecido con Pablo. Y ese era el galardón que Pablo tenía para mostrarle a esos falsos apóstoles, a esos falsos profetas, a esos falsos evangelistas que se habían levantado allí en Corintio, como se levantó ahora en todo el mundo, querido hermano. Bendito sea el nombre precioso y poderoso de Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Hoy en día, querido hermano, salen predicadores que no tienen poder ni siquiera, querido hermano, para mover una piedra. Son palabras de humana sabiduría que no hacen nada dentro de la congregación. Y han sido levantados muchos de ellos para traer un falso Jesús, un falso evangelio y hacerles recibir un falso espíritu. Ahí dice Pablo, les dijo a los de Corintios, en 2 de Corintios 11, van a venir esos que le van a traer otro espíritu que el que han recibido, o otro espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo. Querido hermano, nosotros no andamos conforme a la carne. No recibimos sabiduría conforme a las sabidurías humanas, enseñanzas humanas, como hay ahora en todo el mundo. Te enseñan para que seas pastor, para que seas maestro, te enseñan para que seas apóstol, seas profeta, seas evangelista, todo te lo enseñan, te pasan de mente a mente. No es revelación de Dios. Como dijo Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo ni la enseñanza de los hombres que hoy andan enseñando en el mundo, sino que el Espíritu nos ha revelado a nosotros el misterio de la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Queridos hermanos, Dios me los bendiga mucho.
Procuren el bautismo genuino del Espíritu Santo. Procuren, hermano, escuchar una palabra que venga con poder en sus vidas, para que ustedes sean sanados, liberados, para que ustedes puedan tener doctrina del Espíritu Santo. Que el Señor esté contigo, para todos mis hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos.